En Exitosa presentamos Informamos y Opinamos con Christian Hudbalker. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa, la radio del Perú. Soy Christian Hudbalker, ya lo saben, los acompaño de 9 a 11 de la mañana. 9 de la mañana con 8 minutos, un editorial rapidito, porque ayer he escuchado a el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y hoy temprano he escuchado al congresista del Partido Aprista Peruano, además quien preside la Comisión de Defensa, Jorge del Castillo. Y claro, me parece que ambos están equivocados porque cada uno tira agua para su molino y lo hace de mala manera, de manera antojadiza y de manera oportunista. ¿A qué me estoy refiriendo? Al pedido, efectivamente, que vaya el ministro Carlos Morán, ministro del Interior, a responder, a aclarar el operativo que terminó con el suicidio de Alan García Pérez. ¿No? Recordemos, hace ya casi, se van a cumplir 2 semanas el día de mañana. Claro, había una intención también de interpelar. Nadie hablaba de censura, pero finalmente se ha decidido, por creo yo, una buena medida, que es la invitación a la Comisión de Defensa, y todavía no se hace necesaria una interpelación. ¿Por qué ambos están equivocados? Porque ayer, escuchando a Salvador del Solar, él pues hablaba de teorías del complot que seguramente van a haber y que seguramente las hay, pero él argumentaba ese punto, que no puede ser que en un país con tantos problemas y qué sé yo, estemos aquí teoría del complot y me quieran llevar a un ministro a responder por estos temas. Yo no sé si ha calado, ¿no? Más allá de que el presidente lo ha dicho que no, esa encuesta presentada por el Diario La República, que presenta nuevamente al Congreso muy bajetón, e incluso con la pregunta artera, ¿no? Con mala leche, de decir si es que estaría de acuerdo o no con cerrar el Congreso. Pareciese, más allá del discurso del Ejecutivo, que Salvador del Solar estuviese apostando un poco a eso, o simplemente es desconocimiento, ignorancia, o todavía no sale del mundo en el cual él ha venido operando y todavía no recae del todo en lo que es la escena política en nuestro país. Y digo que ambos equivocados porque hoy, escuchando a Jorge del Castillo, de un 60-70% de cosas que a mí me parecen completamente relevantes a aclarar, hay un 30% que sí juega a la politiquería y a tratar obviamente de seguir construyendo este falso mito del político decente, moral, que decidió de una manera valiente. Es un discurso, ¿no?, que para mí es hasta incluso bajo, ¿no?, de parte de los miembros del Partido Aprista, porque así como yo me he opuesto a que la gente califique de manera directa el suicidio como un acto de cobardía, también me parece bajo y nefasto, interesado, oportunista, decir pues que fue un acto de valentía, y sobre todo el oportunismo que mostró la bancada aprista, queriéndose adelantar a las declaraciones de Barata y salir a decir, el día que recién hablaban de los aportes de campaña, a decir pues que el señor García Pérez había quedado limpio de polvo y paja, cosa que después se ha confirmado falsa. El juicio de la historia está en camino, como lo dijo el propio Alan García Pérez en su carta. Pero me quiero centrar en el día, ¿no?, en el día del suicidio en sí, porque me parece infantil, ingenuo, no voy a ponerle otro calificativo, que el señor Salvador del Solar, y además lo que llama la atención es, a veces, eso es lo que yo digo, ¿no?, ese tema de no interpelar a quien tienes al frente. Pero bueno, Salvador del Solar ayer decía que fue un tema personalísimo de Alan García Pérez. A ver, vamos a aclarar un poco el tema, porque ya escucho este bendito prurito de un tema personalísimo. Por supuesto que es un tema personalísimo, y cuando tocamos ese tema de personalísimo, nos referimos justamente a la necedad de juzgar si fue un acto de cobardía, un acto de honor, etcétera, etcétera. Pero un acto personalísimo no se puede dar cuando la orden de un juez ante el pedido de un fiscal ha sido allanar y detener a una persona. Y aquí nuevamente olvídense de que fue el expresidente García Pérez. Perico Los Palotes, era una lista de 9 personas, ¿ok? Lo que queda claro es que de esas 9 u 11 personas, a las cuales también se les dictó detención preliminar, todos terminaron detenidos y finalmente en manos de la policía y del Ministerio Público. Solamente uno no pasó por ese tema, Alan García Pérez, quien decidió suicidarse. Y aquí nuevamente el prurito de Salvador del Solar de decir, un tema personalísimo. Viejo, no fue un domingo que se fueron con la familia a misa,
tiraron un almuerzo dominical, el expresidente García Pérez dijo: un ratito me voy a mi cuarto y bajo con unas cositas, y en ese momento se pegó el tiro. Él se pegó el tiro con 4 policías adentro de su casa, con contacto visual y estando a pocos metros de la persona que tenía como fin esa orden judicial, allanamiento y detención preliminar. Habían fiscales al interior de la casa. Es prácticamente, señores, me van a disculpar, como que se les hubiese muerto en custodia. Y sabemos que uno de los parámetros básicos de una detención y de un estar en prisión es justamente evitar que la persona se autolesione. Por eso le sacan los pasadores a las personas cuando han sido detenidas. ¿No se acuerdan las imágenes? Ahora, entonces por eso digo que es una ingenuidad tremenda. Entonces, y prueba concreta de que falta mucho por aclarar es que el ministro Morán se sigue paseando por varios medios, pregunta y otros temas, y hasta ahora no aclara el fracaso rotundo que fue esa orden de detención. Un fiasco por donde se le vea. Que el partido aprista quiere tirar agua para su molino, es cierto, pero repito, eso lo tendrá que evaluar la propia ciudadanía. Ojalá que esa y visita a la Comisión de Defensa sea pública. Y otra muestra más, cuando Morán ese mismo día dio una conferencia de prensa o al día siguiente, ¿qué creen? No aceptó preguntas. No fue una conferencia de prensa, fue un monólogo interesado del ministro del Interior. ¿Y qué creen? Nunca dio conferencia de prensa y nunca ha dado una entrevista para responder a ese tema. Quien sí lo hizo fue el general Lavalle, quien además, vamos a decir, fue víctima o fue galardonado con un reportaje dominical que no planteaba ninguna pregunta. Ni una pregunta planteaba. Lo único que hacía era tratar de legitimar y justificar lo que a todas luces fue un fracaso. Yo no me estoy refiriendo al tema, ni siquiera del personal Alan García Pérez. Aquí tiene que haber responsables y sobre todo tiene que haber un protocolo modificado para que esto no vuelva a ocurrir. Yo no entiendo cómo podemos ser tan bipolares, tan polarizantes, tan maniqueos, de decir que si se critica el operativo y se busca un responsable de lo que a todas luces fue un fracaso, significa que estás haciéndole el juego a los corruptos porque no estás contra la lucha contra la corrupción. Justamente porque estamos en la lucha contra la corrupción y contra el sistema corrupto, es que se hace fundamental responder todas las dudas, aclarar y personalizar a los responsables y tomar medidas, porque van a seguir viniendo detenciones preliminares y prisiones preventivas, por más que a muchos no les guste. Y nadie quiere. Yo, como ciudadano peruano, yo estoy indignado con la policía por no haber hecho bien su trabajo y haber permitido que hoy por hoy esté desarrollándose una línea que busca poner al expresidente García Pérez, ¿no?, en el plano de la heroicidad y del honor, en vez de estar respondiendo a la justicia como debería responder cualquier ciudadano peruano. ¿Por qué? Por una incapacidad de la policía, porque repito, no era una decisión que él ya había tomado, la carta lo muestra. Por supuesto, viejo, pero repito, no se te suicidó en un día cualquiera con amigos en su casa, se te suicidó con la policía dentro de la casa, con fiscales dentro de la casa y además con contacto visual con el expresidente García Pérez. Si eso no es un fracaso, dime qué es un fracaso. Tan cacacemos nos hemos vuelto en el país que para defender en su conjunto la lucha contra la corrupción tenemos que callarnos la boca, silbar y mirar para otro lado de lo que ha sido un operativo fracasado. No entiendo. A ver, desde Venezuela, Nicolás Maduro ha escrito un Twitter. Hay toda una... ahorita vamos a hablar justamente con varios invitados porque ojalá pueda ser finalmente... Bueno, he escuchado ya a Nicolás Lúcar, el inicio del fin. Ojalá sea así. Lo que hay es un movimiento de militares en contra de Nicolás Maduro y, por ejemplo, Nicolás Maduro no se había pronunciado, pero lo ha hecho hace 6 minutos. Dice: nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las redes SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Está nervioso. Hay que tener información de primera mano desde Venezuela. Ha habido un comunicado también de Mario Vargas Llosa. Vamos a estar más adelante con Fabián Bayas, analista internacional, y también vamos a estar luego con Nancy Arellano, coordinadora general de la ONG Unión Venezolana del Perú. Pausa y venimos.
Bien, 9 de la mañana con 19 minutos, vámonos al Poder Judicial. Ahí se encuentra Stephanie Pineda, nos cuenta de qué trata esta audiencia de pedido de prisión preventiva, de quiénes se trata. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. Efectivamente, hace unos minutos acaba de iniciar esta audiencia que fue postergada desde el pasado domingo hasta hoy, martes 30 de abril, programada a las 9 de la mañana, que básicamente se trata de prisión preventiva contra el señor Luis Nava y otros implicados como Miguel Atala y Enrique Cornejo. La Fiscalía, recordemos, está indicando 36 meses de prisión preventiva debido a los delitos de lavado de activos y colusión que se habrían cometido en el segundo gobierno del expresidente Alan García, en específico en la obra de Irsa Sur. Está tomando la palabra el fiscal José Domingo Pérez, y quien ha estado indicando ya y reiterando en varias oportunidades los alegatos de la Fiscalía de indicar que tanto Luis Nava, Miguel Atala, Enrique Cornejo y otras 4 personas más pues integrarían una organización criminal que estaba encabezada por el ex mandatario Alan García. El fiscal continúa dando sus alegatos aquí en la sala de audiencia 2 del edificio Zavala en el centro de Lima. También tiene la presencia de los involucrados con agentes de la policía de la DIVIA, quienes han tomado cuenta de lo que está ocurriendo al interior. Esto es lo que se vive en estos momentos en el edificio Zavala. Contigo, Cristina. Stephanie, el día de ayer teníamos la información que había sido internado Luis Nava Guibert. ¿Él ya está en la audiencia? ¿Está personalmente? Él no, él no se encuentra en estos momentos, solamente su abogada defensora. Correcto. El hijo de Nava está fugado en los Estados Unidos, pero Atala sí está con su hijo. Efectivamente, sí es lo que podemos ver, en lo que nosotros estamos un poco a la espalda. En realidad se puede distinguir que sí se encuentra al interior de la sala de audiencia. Okay. Listo, Stephanie, gracias por esa información. A ver, yo me quedé pensando, ¿no? Porque claro, de las notas que habían salido la semana pasada, pues no se había colado nada, no se había filtrado nada de Enrique Cornejo, ¿no? Eso es lo que me había justamente llamado la atención. No había salido nada de Enrique Cornejo. Recién ahora, aparece justamente, publica el diario El Comercio toda la declaración de Barata. Y aquí aparece justamente cosas de Enrique Cornejo que voy a leer más adelante, pero claro, es la pregunta si es que las declaraciones directas de Barata, sindicando a Atala y a Nava, se pueden equiparar a las que tendría Enrique Cornejo para ser dictada una orden de prisión preventiva de 36 meses. Recordemos que poco se habló de Cornejo, pero vamos a entrar justamente a ese tema más adelante. Vámonos hasta el Congreso de la República. Álvaro Tapia nos informa. Álvaro, adelante, por favor. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. Te comento que a esta hora del día viene sesionando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta subcomisión es presidida por César Segura, pero en estos momentos él ha pedido licencia, se encuentra en licencia. Es por ello que el vicepresidente de esta subcomisión, el congresista César Vázquez, es el que está tomando la posta y está encabezando esta audiencia que tiene para el día de hoy a el ex fiscal Pedro Chávarri, quien va a tener que responder los interrogatorios acerca de esta investigación que se le sigue por 4 denuncias acumuladas. El actual fiscal supremo, te comento, Cristian, se le ha implicado la infracción de 6 artículos de la Constitución y la presunta comisión de delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real contra la tranquilidad pública y también organización criminal en el caso de los cuellos blancos del puerto. Es por ello que el día de hoy tiene que responder los cuestionamientos de este grupo de trabajo que los viene investigando. Hay que también señalar que se encuentra el fiscal supremo Tomás Gálvez, y en estos momentos se viene debatiendo si es que va a pasar esta audiencia a privada o continúa siendo pública. Es el debate que en la mesa se está realizando en estos momentos, Cristian. Ahora también te quiero mencionar que pues esta es la segunda audiencia, en este caso porque la primera se suspendió el 16 de abril por falta de quórum. El día de hoy se ha habido el quórum reglamentario y es por ello que se está iniciando y ya se llamó a el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para que de esta manera se continúen las diligencias. Okay. ¿Cómo va a ser la dinámica? El fiscal supremo y el enunciado harán el uso de la palabra, luego los integrantes de la subcomisión
pues podrán interrogar a Pedro Chávarri y finalmente él va a tener un derecho a réplica. Entonces nosotros estamos atentos ante cualquier eventualidad, Cristian. Correcto, y ya me cuentas más adelante cómo es el tema con Edwin Donaire. Álvaro, volvemos contigo en cualquier momento. La bomba la saca nuevamente IDL Reporteros, ¿no? Ya lo habíamos adelantado. El caso distinto a lo que fue en el primer gobierno. En el primer gobierno, ¿no? Claro, una cosa es tú mismo, tu persona, digamos, sacrificarte por tu líder, y otra cosa es que tus hijos están involucrados. ¿Por qué lo digo? Por el caso de Luis Nava Guibert, que ya estuvo detenido por Mutual Perú en su momento, pero ahora Miguel Atala, y Miguel Atala obviamente ha decidido confesar. La información la tiene IDL Reporteros, la confesión de Miguel Atala, claro, obviamente la cárcel del hijo de Samir Atala estaba en juego. Vamos a ver cuánto va a cambiar esto, la figura de la prisión preventiva para Miguel Atala. Dice IDL Reporteros, vean la nota, la confesión de Miguel Atala. El dinero depositado en la cuenta de la offshore Amarin Investment Incorporated era en realidad de Alan García Pérez. Según la dramática confesión de Miguel Atala, el ex vicepresidente de Petro Perú, ante la Fiscalía, Atala reveló haber entregado personalmente al exmandatario $1.300.000 en varias armadas de $20.000 o $30.000. Finalmente ahí está el tema, ¿no? Ya se había cerrado el círculo, ahora se recontracierra. Es así, la verdad es así. Te encuentras la verdad, se acabó y punto. Ahora, ¿cómo Atala va a poder probar eso? Porque queda claro que también Atala se está, digamos, mandando a confesar para también tener una reducción en su pena. Y imagino que estará buscando la libertad del hijo, al cual ha metido de una manera, hay que decirlo, ese sí es un acto cobarde, ¿no? O sea, haberlo metido al hijo, salvo que el hijo también haya lucrado de ese tema. Pero el hijo parece bastante menor que, por ejemplo, el hijo de Luis Nava Guibert, que sí operaba y además estaba metido en el tema de Don Reina y todo. Entonces, repito, para poder corroborar esta declaración, me imagino que Atala podrá brindar información, detalles, etcétera, etcétera. Mucha gente, por ejemplo, está diciendo que lo de Barata sin esos 4.000 documentos se cae del todo. No es tanto así. Obviamente, los 4.000 documentos te podría facilitar tremendamente el trabajo de la Fiscalía para que puedan pedir una sentencia del Poder Judicial. Pero cuando ya tienes una declaración de Barata, sin necesidad de los 4.000 folios, hay una serie de cosas que tú puedes hacer para corroborar lo dicho. Por ejemplo, te hablan de una reunión en tal hotel. Estuvieron en ese hotel hospedados Toledo, Maiman y tal. Se reservó esa sala donde se supone fue la reunión en ese momento. Es decir, una serie de actos que pueden confirmar lo dicho, sin necesidad de los 4.000 documentos. Queda claro que parte del acuerdo, y por eso es tan beneficioso para Odebrecht y para sus funcionarios como Barata, tienen que dar los 4.000 documentos y más, mucho más. Ayer yo no lo había dicho, pero lo que ha salido, lo que se ha filtrado la semana pasada es solamente el inicio, es decir, es la cúpula, es el pico, es la punta del iceberg, pero para abajo hay muchísimo trabajo que hacer. 9:27 a.m, lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir justamente de este amanecer que hemos tenido con movimiento en Venezuela? Estamos en la lista con Fabián Vallas, en la línea. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Encantado de conversar contigo, Fabián. ¿Qué información tienes? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, Fabián? Bueno, hasta lo que se conoce hasta el momento es un periodo de incertidumbre, pero la información fáctica es que había un levantamiento específicamente en una base aérea llamada Francisco de Miranda, pero la gente más lo conoce como La Carlota, ¿no? Donde hay un grupo de militares que se han levantado contra el régimen de Maduro. Se sabe que la mayor parte pertenece a la Guardia Nacional, pero sospecho que también hay un sector del SEBIN, institución de inteligencia de Venezuela, porque han liberado a Leopoldo López, el otro opositor, el exalcalde, que consideraban como una amenaza a la seguridad nacional venezolana el régimen chavista. Entonces, dentro de toda la incertidumbre que ocurre en estos momentos, vamos a decir que se están dando bastantes batallas, ¿no? La batalla de la opinión pública internacional es tanto el Grupo de Lima, incluido el Perú, desde luego,
Estados Unidos, la OEA han dado su apoyo a estas medidas, Operación Libertad del presidente provisional Juan Guaidó, mientras que Cuba, Bolivia y algunos países más, China y Rusia, han mantenido el apoyo del actual mandatario de facto, Nicolás Maduro. ¿Qué es Dale, Fabián, te interrumpí. No, esta es una de las áreas de enfrentamiento. Una segunda área de enfrentamiento es lo que es el frente interno, el apoyo popular. Yo creo que eso va a ser decisivo. Había anunciado el presidente provisional Guaidó que iba el día de mañana a haber una manifestación, una mega manifestación, y yo creo que va a ser vital las calles, quién va a inclinar la balanza finalmente en este pulseo que hay entre el gobierno de Maduro y Guaidó. Han salido a protestar en las calles, y ya se sabe que desde el Palacio de Miraflores están organizando los chavistas un levantamiento también popular para enfrentar a lo que ellos denominan una intención golpista. ¿Tú crees, Fabián, que, digamos, la violencia vaya a aumentar durante el día de hoy? ¿O cómo crees que se van cómo crees que van a transcurrir finalmente los hechos el día de hoy? O sea, ¿es un acto político y finalmente, como tú decías, al final las calles tendrán que salir y también marcar su posición? ¿O crees que esto podría escalar en términos de violencia, de acciones militares, de ambas partes? Bueno, en primer lugar, esperemos que no sea así. O sea, hay que ver el deseo de que pueda haber una transición política pacífica. Pero como están establecidas las fichas en estos momentos, yo creo que la lucha va a estar para tomar el SEBIN. Si la parte que domina el SEBIN, que es vamos a decir, el nervio articulador del ejército en general y de los comandos, yo creo que va a inclinar la balanza a su favor, ¿no? Guaidó tiene el suficiente apoyo nacional para poder gobernar. Sin embargo, hay que reconocer que Maduro se ha venido preparando mucho tiempo para poder dar una resistencia inclusive armada, ¿no? Algunos indican que llegan hasta 4 millones las personas que participan en las milicias, supuestamente para poder defender lo que se denomina ellos la revolución bolivariana. Ahora, hay que ver si es que esos 4 millones que supuestamente cuenta Maduro, cuándo realmente logra convencer en una movilización real, ¿no? O si todo era simplemente un órgano de propaganda del chavismo, que también ese es otro de los escenarios, aparentar apoyo popular, pero en el momento que las papas queman, se debe demostrar las fuerzas en la calle, y este es el momento. Correcto. Fabián, te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a seguir tratando el tema y seguramente conversaremos contigo más adelante. Muchas gracias, Fabián Bayas. Vamos a hacer una breve pausa, 9 de la mañana con 32 minutos, y vamos a seguir tocando el tema de Venezuela. No se muevan. A ver, vámonos con Stephanie Pineda al Poder Judicial antes de seguir con el tema de Venezuela, porque claro, habíamos dado la noticia de IDL, de reporteros de del testimonio, la confesión de Miguel Atala, y obviamente lo que se veía venir era justamente que había declarado a cambio de algún beneficio penitenciario. Me informan que ha cambiado el pedido de fiscal para Miguel Atala, pero me parece que para el hijo también debería haber cambiado algo. No creo que haya declarado únicamente para salvarse él y no al hijo. En todo caso, Stephanie Pineda nos los cuenta desde la sede del Poder Judicial. Stephanie, adelante, por favor, ¿cómo estás? Así es, Cristian. Acá continúan los alegatos del fiscal José Domingo Pérez, quien, como ya lo repetías, ha solicitado el cambio de una prisión preventiva de 36 meses a arresto domiciliario debido a la confesión sincera a la que se ha acogido Miguel Atala. Solo él. Miguel Atala se ha acogido a una confesión sincera entre el 26 y el 29 de abril, según lo que ha expuesto el fiscal José Domingo Pérez. Esto ha indicado, ha leído a través lo señalado
señalado por Miguel Atala, que teme por su vida y que conoce, tras esta confesión, y tiene conocimiento que hay una organización criminal, según palabras de Miguel Atala, organización criminal dentro del partido aprista, y por ello teme por su familia, pues al interior del APRA, señala él, hay una fuerza de choque y teme por su vida si es que entra a una cárcel, según lo que señala. Vamos a escuchar brevemente lo que señala el fiscal José Domingo Pérez. En el momento que usted lo señale. Consecuentemente, la excarcelación sí de Samir Atala Nani, y que se deje sin efecto la orden de captura respecto a José Nava Mendiola, para que dicha persona pueda volver para ordenar la encarcelación o la puesta en libertad en este momento de Atala Nani es que no se llevaría a cabo la prisión preventiva porque va a pedir la comparecencia. En efecto, señor magistrado. Igual deja sin efecto los oficios de Nava Mendiola, porque ya en su oportunidad va a pedir el requerimiento de comparecencia. ¿Cómo corresponde, señor magistrado? Lo que sí insisto usted es que se lleve a cabo A ver, aquí nos da muchísima más información justamente este cachito que hemos escuchado a José Domingo Pérez. Él pide arresto domiciliario para Miguel Atala justamente por esta confesión sincera, y además pide la excarcelación directamente. No lo habíamos dicho, obviamente no iba a hablar únicamente para él. Ha declarado o ha confesado y pide ahora el fiscal Pérez al juez la excarcelación, seguramente comparecencia simple o restringida, impedimento de salida del país, algo así, para Samir Atala. Lo que sí llama la atención mucho más es que parece que los Nava también se estarían acogiendo a una colaboración sincera. Lo que ha pedido ahorita el fiscal Pérez es que se le levante la orden de captura internacional, o la orden de captura, perdón, para que Nava hijo, Nava Mendiola, pueda regresar al Perú. Me imagino que hay una previa conversación con Nava Gibert para justamente también acogerse a la confesión sincera. Interesante también lo que dice Miguel Atala y lo que nos comentaba Stephanie respecto del temor de que hay efectivamente al interior del partido aprista una fuerza de choque que podría atentar contra la vida del propio Miguel Atala. Se pone picante la cosa, no voy a decir bonita porque obviamente ha tenido también la implicancia de la muerte de una persona que nunca nadie la saluda ni mucho menos, pero también se empieza un poquito a aclarar lo que habría sido la manera de operar de un gobierno con una empresa corrupta. Falta mucho más, repito. Falta todo lo de Camargo Correa y Castillo de Arena, y está declarado por funcionarios de esas empresas en el Brasil respecto de funcionarios peruanos. Falta el resto de empresas, OAS, falta el Club de la Construcción. Pero empezamos finalmente a ver un poquito más allá de la nube que opacaba todos los hechos de corrupción que habían ocurrido en los últimos años en nuestro país y que además atraviesa varios gobiernos. Ahí está la situación entonces, la verdad que son novedades que nos llegan desde el Poder Judicial con esta confesión de Miguel Atala, el cambio de las medidas que había pedido el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a ver con eso más adelante. Lean por favor la información de IDL Reporteros. Lo que se dice es que confiesa: yo fui el testaferro de Alan García Pérez y yo le di $1.300.000 en pequeñas armadas de 20 o 30 mil dólares, palabras de Miguel Atala. 9 de la mañana con 40 minutos. Nancy Arellano, coordinadora de la ONG Unión Venezolana en el Perú, está con nosotros. Nancy, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ahorita la expectativa obviamente de todo lo que está pasando en Venezuela. Cuéntame un poquito, ¿estás atenta justamente a los tweets, a la información? Un poquito, ¿cuál es tu fuente y qué es lo que te van informando de lo que viene ocurriendo en Venezuela? Y también ponnos en autos, Nancy, ¿qué es lo que ha ocurrido más temprano? Bueno, desde la mañana, hoy se dio inicio a la Operación Libertad, que estaba convocada para el día de mañana primero, se adelantó un día, y un grupo de militares, bajo el mando del presidente encargado, Juan Guaidó, reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, ha buscado avanzar en la restitución del hilo democrático, del hilo constitucional en Venezuela, y a eso se han seguido el pronunciamiento de distintos militares. De hecho, el coronel de la Guardia Nacional, Ilich Sánchez, realizó pronunciamiento junto al presidente encargado Juan Guaidó desde la base aérea La Carlota para respaldar la Operación Libertad. Y asimismo el diputado Gerardo Márquez confirmó que uno de los efectivos que lidera el alzamiento militar de este martes sería el propio general de división y director del SEBIN, Manuel Christopher. Estamos hablando del servicio de inteligencia que hasta hace poco todavía se mantenía del lado incorrecto de la historia
Correcto. Con Maduro. ¿Qué nos dice justamente de que sean estas personas quienes han justamente hecho este levantamiento? Que se empieza, digamos, a debilitar el núcleo, el círculo más cercano de Maduro. Mira, esto es un punto de no retorno que arrancó el 23 de enero de este año, una vez que se materializó la usurpación ya de manera definitiva por parte del ciudadano Nicolás Maduro en su juramentación inconstitucional. Y lo que hemos visto en la avanzada, no solo ahorita, sino durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, con los más de 700 militares que ya habían dejado las filas de la usurpación, es que ahorita se materializan pues que las armas del Estado vuelvan a estar al servicio de la República y no de un grupúsculo político. Y de resto, bueno, hemos visto a Diosdado Cabello dar las mismas declaraciones de siempre, intentando minimizar los hechos, llamando peligrosamente a los colectivos paramilitares que ellos han montado de manera también inconstitucional y llamando a la defensa de la revolución, la mal llamada revolución, contrario a llamar a la institucionalidad, contrario a llamar a la constitucionalidad, que es lo que están haciendo los altos mandos que están en este momento apoyando al presidente encargado, Juan Guaidó. Nancy, tú me estás diciendo que algo que yo coincido también, ¿no? Que ya no hay punto de no retorno, pero justamente por eso, esto lo tiene también que tener claro Nicolás Maduro y su núcleo más cercano. Por lo tanto, al saber eso, pues va a tratar de hacer lo imposible por tratar de mantenerse con una cuota de poder, o por lo menos no entregarse como, digamos, de manera no ingenua, o sea, sin dar pelea. ¿Qué puede pasar justamente a raíz de ese análisis? Bueno, yo creo que la pelea la han venido dando los últimos 3 años. ¿Pero no crees que puede haber una fuga para adelante, digamos, levantar los ánimos de la violencia? Claro que van a intentar. Estamos hablando de una organización criminal. A mí nada me sorprendería en ese sentido. Lamentablemente estos señores son unos criminales. Así lo han demostrado continuamente, cuando además han sido perpetradores de violación a los derechos humanos cuando estaban a manos del Estado, manejando ellos el Estado. Y hoy día además usurpando las armas de la República, han venido también cometiendo pues delitos, ¿no? De lesa humanidad. Hay una lista de delitos pendientes. Entonces, mira, yo creo que esto es un tema de una organización criminal, de crimen organizado, que evidentemente va a buscar defenderse hasta con las uñas en las últimas. Sí. Es una situación absolutamente lamentable, es una situación absolutamente preocupante. Por supuesto que nos duele cada herido, cada muerto que pueda haber venezolano, sea del bando que sea, porque al final las vidas de cada uno de los ciudadanos cuenta, y evidentemente ahí dentro de ese grupo de los usurpadores también sabemos que hay gente manipulada, hay gente que ha sido manipulada incluso con sus necesidades más básicas, salud, vivienda, educación, continuamente, y que, bueno, nos preocupa obviamente y el llamado sería a que por favor no se dejen utilizar por el régimen de Maduro. Que sepan que esto no se trata de dividir más al país, sino por el contrario de empezar ya la construcción, la conciliación y el camino al desarrollo y la estabilidad de Venezuela. Ok, pero a ver, justamente porque sabemos que no va a ser tan fácil de rendirse, ¿tú crees que ellos van a buscar elevar los niveles de violencia? Sí, claro. Sí, ok. O sea, el llamado de Cabello es tan absurdo. ¿Qué es? Que en vez de llamar a las Fuerzas Armadas y supuestamente ellos tienen el control, llama a los colectivos, correcto, llama a las VC, llama a... Ahí te das cuenta la parainstitucionalidad que estos señores manejan. ¿Qué debería ser justamente el grupo legítimo de Juan Guaidó? Y Nicolás Maduro se pronunció por Twitter. Sí, se acaba de pronunciar. Más nada, porque no sabemos si es Nicolás Maduro o el community manager de Nicolás Maduro. Ok, eso también habla, digamos, dice algo, ¿no? Que finalmente el hombre está un poquito como, no sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo y cómo nuevamente han dado un paso hacia adelante en liberar a Venezuela de él. El chavismo ya en varias oportunidades, bueno, no solo cuando el intento de golpe de Estado del 4F en los 90, sino además después cuando Chávez renunció, pero no renunció, sí renunció, y decían la cual aceptó, etcétera. Y ahorita que está desaparecido el usurpador mayor, no da la cara, sino que sale Diosdado Cabello a la calle y está incitando a la violencia a cuadras de la concentración de la Carlota. Hay videos ya diciendo que ahora viene la respuesta de ellos. Pero el tema aquí es que
nuevamente, aquí el llamado es a la institucionalidad, y si ellos buscan confrontación, es lo que buscan, apelar a la violencia, etcétera, las Fuerzas Armadas también están allí ahorita, y están ahorita del lado correcto, y las armas de la República están para defender. Si ellos deciden ser unos golpistas nuevamente, como ya lo fueron en los 90, e intentar detener la recuperación democrática, las Fuerzas Armadas van a tener en este momento una prueba de fuego importantísima. Mi pregunta, Nancy, es porque, claro, si dejamos a que Maduro y su cúpula, ¿no? Digamos, haga el llamamiento a estos grupos, ¿no? Paramilitares, o finalmente a estos ciudadanos que ellos los han armado en estos colectivos, se va a derramar sangre de todos los venezolanos que nadie quiere. ¿Por qué no ese grupo de militares que son fieles a Guaidó, por qué no pueden dar ese paso simplemente de detener a Maduro, a Diosdado Cabello? Bueno, ya detuvieron al presidente Cabín, que es la empresa de armas en Maracay, hace algunas horas. O sea, se ha venido... Pero entiendes mi punto, que si vamos a las cabezas quizás nos evitamos esa confrontación, porque esos colectivos, al ver a las cabezas detenidas, dirían, oye, ya no tiene tanto sentido ir a defender a quién. No, claro, ahí, mira, como te digo, acuérdate de que esto no es un tema ¿cómo te explico? De que haya un espacio donde están estos 5 señores y se le llega rapidito, ¿no? Estamos hablando de que aquí hay anillos de seguridad donde ellos han montado un andamiaje de protección con cubanos, con rusos, con bielorrusos, con iraníes, para los cuales los venezolanos somos extranjeros. Somos unas cosas allí que entorpecen su avance geopolítico, y la cosificación del ser humano ha sido una constante, y por eso hemos visto la represión que hemos visto en algunos momentos, y que yo en algún momento señalé en alguna entrevista que yo esperaba realmente que parte de esos militares que violentaban de esa manera a los venezolanos ni siquiera fueran venezolanos. Yo esperaba que realmente fuesen ciertamente extranjeros con uniforme, usurpando el uniforme, porque me costaba pensar que alguien odiara tanto a su propio pueblo. Pero si eso es así, y siguen estando esos círculos allí protegiendo a estos señores, dicen que está enconchado en Fuerte Tiuna, que es la mayor base militar de Caracas, y que está allí con un grupo de alto mando, y que están allí con avionetas, así que cuidado, y salen huyendo desde Fuerte Tiuna, porque por alguna razón este señor no se ha pronunciado. Ok, tengo que ir a una pausa, quiero regresar para hablar con 5 minutos. Mientras que Guaidó está en la calle, pero sería caminando. Buen punto. Ese sí está sin círculos de seguridad, sino con la gente. Pero eso es lo que le da la mayor legitimidad. Así es, Con esta déjame ir a la pausa y me la respondes tras la pausa. ¿Es una opción que Maduro ante esta situación como tú me dices, que se vaya finalmente a Cuba o a algún otro país? Muy probablemente. Creo que es altamente probable. Pero que sería una salida finalmente bastante probable. Y no solamente no me extrañaría, sino positiva, porque te evitas estos enfrentamientos. Y no me extrañaría que sean otros factores, otros grupos, los que le tienen agarrada la llave del avión. De eso me vas a hablar tras la pausa rapidito. Una breve pausa y regresamos. Tú escuchas Exitosa. Escuchamos a todas las voces, desde la costa, la sierra y la selva, porque tus alegrías son nuestras y tus problemas también. De 4 a 5 de la mañana, La Voz de los Pueblos con José Rocha, por Exitosa, la radio del Perú. Estamos cuando la gente nos necesita. Exitosa, la radio del Perú. Diario Exitosa te trae la historia de Alan García, su vida, gobiernos y todo lo que no sabías del personaje peruano más controversial de las últimas décadas. Hoy, en edición especial, en Diario Exitosa, la vida de Alan García. Hoy sale, primer gobierno de 1985. Tú escuchas Exitosa. Bien, espere. Bien, seguimos conversando con Nancy Arellano. Nancy, ¿quiénes son estas personas que justamente, claro, por Maduro, como tú me decías en la pausa,
pues se ha visto sobrepasado obviamente por la situación en la cual lo puso, las circunstancias y sobre todo lo puso Hugo Chávez, hay que decirlo, y ahora él quisiera fugar. ¿Quiénes son los que le tendrían y le agarrarían la llave? Lo que está claro hoy día es que Venezuela es un narcoestado, o ha sido un narcoestado hasta principios de este año, cuando se da la proclamación legítima del presidente encargado, Juan Guaidó. Y lo cierto es que Nicolás Maduro está sostenido por poderes fácticos que operan en negro a nivel hemisférico, donde estamos hablando de grupos paramilitares, donde estamos hablando de guerrilla, donde estamos hablando de narcotráfico, donde estamos hablando que Venezuela ha servido para lavar capitales del narcotráfico en la región. Aquí hay intereses mucho más profundos y por eso yo siempre he repetido que esto es un tema de seguridad hemisférica. Esto no es un tema de que los venezolanos necesitamos la democracia para poder comprar todo lo que queramos en los supermercados. Esto va mucho más allá de eso. Esto es un tema regional, como bien se ha señalado y como bien se ha buscado posicionar dentro del Grupo de Lima y como bien ha sido posicionado por los más de 60 países que hoy día reconocen al presidente encargado Juan Guaidó, porque sabemos que esto es un problema de seguridad hemisférica. Esto va más allá del tema interno de Venezuela. Okay. Teniendo en cuenta eso, Nancy... O sea, por supuesto, todos estos grupos quieren que Nicolás Maduro y la cúpula criminal que está en Venezuela se mantenga, continúe en el poder para que Venezuela siga siendo la lavadora de dinero ilícito de esta gente a nivel regional y además el puerto de despegue, de envío de droga a Estados Unidos, a Europa, etcétera. Entonces, la criminalización de Venezuela, convertir a Venezuela, al gobierno venezolano en una mafia, es lo que estos señores han hecho. Y por eso es que el llamado de Cabello no es a las Fuerzas Armadas. Correcto. El llamado de Cabello es a los grupos irregulares que ellos han creado. Con esta termino, Nancy. ¿Qué papel han jugado desde ese punto de vista de ser un problema regional las fuerzas extranjeras? Porque me queda claro que adelante Maduro lo están protegiendo y seguramente empujando a que no se rinda los cubanos, los rusos, las mafias, bielorrusos, etcétera. ¿Quiénes estarían? ¿Habría algún apoyo internacional? Hezbolá. Ok, Hezbolá. ¿Habría algún grupo también apoyando a Guaidó en esta operación puntual militar o no? Los militares venezolanos. Solamente los militares venezolanos. Los militares venezolanos y los civiles. Aquí no hay más nada. Aquí estamos hablando de que cuando se habla de defender a la Constitución y de actuar en el marco constitucional, que es lo que se ha hecho desde el 23 de enero, es eso. Nosotros representamos ahorita una opción constitucional. Uno no puede ser medio constitucional, ni a veces constitucional, como han sido ellos. Esto tiene que ser absolutamente correcto en el sentido de que tenemos que actuar como nosotros reclamamos que debieron haber actuado ellos. Y es lo que se ha venido haciendo, y por eso el presidente Guaidó ha venido señalando que era un tema de creación de capacidades. Y se han venido creando las capacidades para poder dar esta respuesta que hoy se ha dado, donde el SEBIN, el Servicio de Inteligencia, está del lado correcto de la historia, está del lado de la Constitución, y líderes de todos los componentes de las Fuerzas Armadas están apoyando este movimiento de la Operación Libertad para lograr consolidar ya finalmente el cese a la usurpación. Ahora, que ese proceso es un proceso de horas, de días, sí, y probablemente también haya meses involucrados en la consolidación. ¿Por qué? Porque estamos reeditando incluso desde alguna perspectiva lo que fue la guerra de guerrillas que se vivió después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, porque vamos a tener grupos insurrectos que van a intentar crear caos en el país, y por eso nosotros tenemos que ser más institucionales que nunca, más estratégicos que nunca, y tener el temple necesario para enfrentar no solo el proceso de cese de usurpación, sino entrar en el gobierno de transición y crear las condiciones para las elecciones libres que en Venezuela son inevitables. Que así sea, Nancy, y estaremos atentos finalmente a la información que nos llega desde Venezuela. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Vamos a hacer no una pausa, vámonos hasta el Poder Judicial. Stephanie Pineda nos informa justamente de todos estos cambios de los pedidos de la Fiscalía a raíz de esto que ya conocemos, la confesión sincera de Miguel Atala. Dale, Stephanie, adelante.
Así es, Cristian, se ha interrumpido unos minutos de la sesión a cargo del magistrado Balbuena tras anunciarse la aprobación de la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, que señalaba pues un arresto domiciliario para Miguel Atala, en tanto para su hijo Samir Atala, ya puesto en libertad con una comparecencia con restricciones. Justamente a él, a Samir Atala, es a quien estamos esperando en estos momentos en los exteriores del edificio Zavala, pues que ya puesto en libertad va a tener que salir por la puerta principal de este edificio para poder abordarlo y hablar un poco de la confesión que ha hecho su padre en torno a que actúa como testaferro del expresidente Alan García, según la misma confesión que ha brindado de recibir más de $1 millón por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Él estaba en la sala de audiencia, en unos minutos más no descartamos que salga justamente por esta puerta principal, o por ende por la cochera de ese edificio. En la situación que se vive para la familia Nava es totalmente diferente. Luis Nava se ratificó la prisión preventiva, la solicitud de prisión preventiva de 36 meses, en tanto para su hijo, quien está prófugo, pues una orden de captura. Esto es lo que se tiene hasta el momento, la espera de Samir Atala para poder obtener algún tipo de declaración. Listo. Gracias, Stephanie, por esa información. A ver, tenemos la información también de que finalmente ha sido aceptada, ¿no? Aquí lo tengo, a ver, dame un segundito. La Corte Suprema ha admitido a trámite el recurso de casación que hemos interpuesto en favor de la señora Keiko Fujimori, quien lleva 6 meses presa injustamente. Es la cuenta de Twitter de la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Tras esta admisión, nos toca esperar a que se programe la audiencia en la que expondremos los argumentos de fondo en base a los que se decidirá la libertad de Keiko Fujimori. Recordemos, en el caso de Ollantaytamala Naire, ella fue lo mismo, y la Corte Suprema finalmente no lo sacó de la cárcel. Fue el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, que alguien me corrija más adelante, pero creo que fue así. Me sigue llamando la atención, ¿no? Parece que ese pedido trae también consigo la posibilidad de que Luis Nava Guibert se esté acogiendo también a la confesión sincera. Vamos a averiguar más detalles. 9 de la mañana con 58 minutos, una breve pausa y venimos. Stephanie Pineda desde el Poder Judicial, la audiencia justamente con todos los implicados, ¿no? Mira la pregunta, justamente lo de Enrique Cornejo, pero parece que hay más y que la Fiscalía sabe. Stephanie, adelante, por favor. Así es, Cristian, acá continúan los alegatos del fiscal José Domingo Pérez, quien ha decidido entablar 2 puntos dentro de esta audiencia que se está realizando. Primero, ver el caso del señor Luis Nava Guibert, quien, recordemos, se ha solicitado, certificado la prisión preventiva de 36 meses. Culminado esos alegatos, va a tocar también la fundamentación del arresto domiciliario contra Miguel Atala. En lo que viene revelando el fiscal José Domingo Pérez son justamente las declaraciones que se ha obtenido en Curitiba y también declaraciones del hijo de Luis Nava que se obtuvo en Miami. En una de las primeras declaraciones señaló el fiscal José Domingo Pérez que se tomó cuenta y leyó las declaraciones tomadas en el consulado peruano de Miami al hijo de Luis Nava, quien reconocía que su padre actuaba como testaferro del ex presidente de la República, Alan García. Y también habló sobre la denominación chalán que el mismo Jorge Barata le dio a Luis Nava. En estas preguntas el fiscal recuerda las declaraciones que pasaron el 24 de abril en Curitiba, Brasil, señalando de por qué se le había puesto chalán a el señor Luis Nava. Él decía que conocía por parte de Historia de Perú que chalán era la persona que cuidaba del caballo y también que
decía que Alan García tenía el apodo pues de caballo loco, es decir, para Barata, Nava era aquella persona quien cuidaba de Alan García, haciendo su denominación de caballo loco. Así continúan los alegatos del fiscal José Domingo Pérez, sustentando, repito, la prisión preventiva de 36 meses para Luis Nava, dando cuenta del dinero que habría recibido también por parte del offshore que habrían quedado junto con Miguel Atala. Vamos a escuchar parte de lo que está señalando el fiscal José Domingo Pérez. Le fue entregada a García Pérez. Exitosa. Es por eso que se les ha atribuido, en el caso de Luis Nava Guiber, el delito de colusión por haber participado en la concertación para defraudar patrimonialmente al Estado en las licitaciones públicas que correspondían al Metro de Lima en la etapa de los actos preparatorios y en la etapa de ejecución de los tramos 2 y 3 de la concesión del proyecto de integración de la infraestructura regional sudamericana IRSA-Sur. Porque esta organización, como ya lo he indicado, y lo voy a explicar extensamente en el acápite de los operadores políticos y técnicos, tenían que haber dado la normativa favorable a los intereses de Odebrecht. Pero en ambos casos, tanto en Luis Nava Guiber como Miguel Atala Herrera, se ha calificado la conducta como delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento, con el agravante de organización criminal, porque han realizado... Bien, palabras de José Domingo Pérez, vamos a estar informando, ¿no?, en el transcurso de la programación. Solamente quería terminar leyendo, ¿no?, lo que publicaba El Comercio sobre esta interrogatoria a Jorge Barata la semana pasada, ¿no?, cuando le pregunta el fiscal Pérez, y en el gobierno, ¿quién representaba esa parte técnica y esa parte política? Se refiere al Metro de Lima. Dice, en la parte técnica quien estuvo ahí representando fue el señor Jorge Cuba, a pesar de que era viceministro de Comunicaciones, y en la parte política estaba el ministro de Transportes, Enrique Cornejo, y el presidente de Brasil. En ese entonces, Luis Ignacio Lula da Silva, hoy detenido, dicho sea de paso. ¿Por qué usted dice que a pesar de que Jorge Cuba era viceministro de Comunicaciones? Claro, porque Barata dijo a pesar de que era viceministro, y le responde Barata, porque no era la función de un viceministro de Comunicaciones tratar de un proyecto de transporte, o sea, no eran sus funciones. Y claro, es cierto, pone que Comunicaciones... Hoy está la señora Nakagawa, creo, ¿no? Quiero ver si es que finalmente la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, va a cambiar a todas esas personas. Pero en fin, ese es otro tema. Comunicaciones ve otras cosas, telefonía, etcétera, etcétera. Pero el tema del transporte, obviamente, ahí entraba el tema del Metro de Lima. Y responde Barata, Pérez le vuelve a preguntar, y sus interlocutores en la parte política eran el señor Alan García y el señor Enrique Cornejo, ministro de Transportes. Así es. O sea, eso es lo único que conocíamos de la parte de Enrique Cornejo. Le pregunta también Pérez, ¿a qué persona del nivel político del cual usted se relacionaba del gobierno comunicó la estimación del valor de la obra? En la conversación esta que estuve con el presidente García por teléfono, y esa vez que me llamó en viva voz, una de las preguntas que me hizo fue, ¿y cuánto es el valor del proyecto? Ahí está, eso es lo único que encuentro, por eso me imagino que la Fiscalía debe tener algo más para dictar la orden de prisión de Enrique Cornejo, la prisión preventiva. 10 de la mañana con 59 minutos, ahí está, ¿no? La confirmación de lo que obviamente muchas personas creían en boca ahora de Miguel Atala. Nos vamos, regresamos el día de mañana. No es feriado, ¿no? Ya nos vemos el jueves ya. Se quedan con Juliana Auxenford. ¿Qué pasa, Juliana? ¿Mañana? Pero si mañana es feriado, es día del trabajo. Y trabajamos todos igual. Me parece que todos tenemos derecho al descanso, ¿no? Me parece que tenemos derecho al descanso. No, si no viene Cristian. Con mayor razón dices por el día del trabajo.
Solamente Mañana voy a te venir toca, porque me Michu. encanta. Voy a Mañana venir te toca de 9 a 3. Voy a venir porque me encanta trabajar. Falso. Se quedan con Juliana Oxenford. Chau, chau. En Exitosa hemos presentado Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker.